Hola, soy Girito02. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, pero antes de eso, no se les olvide que dejaré el link del fanfic, no se les olvide pasar a verlos, y sin nada más que decir que empiezo. Capítulo 17. Búsqueda. Izuku había pasado todo el día investigando escuelas en línea mientras su mamá estaba en el trabajo. Ella había intentado quedarse en casa, pero ayer tuvo que irse temprano porque Izuku era demasiado inútil para mantenerse fuera de problemas, por lo que Izuku no estaba dispuesto a hacerla faltar al trabajo nuevamente, solo para que él no estuviera solo. Afortunadamente, ella escuchó cuando él señaló que no haría nada más que sentarse en el sofá todo el día, para lo cual no necesitaba dos brazos de todos modos, y se fue después de que ella le hizo prometer que mantendría la puerta cerrada. Estaba feliz de no estar reteniéndola. En cualquier caso, si podía transferirse a la escuela en línea, tendría que acostumbrarse a estar solo en casa durante el día, ya que su mamá obviamente no podía permitirse renunciar a su trabajo. No había muchas escuelas en línea, y las que sí existían eran en su mayoría algún tipo de formato mixto donde los estudiantes aún tenían que presentarse una vez a la semana. Eso probablemente sería mejor que volver con Aldera, ya que solo tendría que lidiar con los matones de vez en cuando, en lugar de todos los días, pero algo le dijo que su mamá no lo vería de esa manera. El objetivo de que él fuera a una escuela en línea era para no tener que lidiar con tener compañeros de clase, por lo que, si aún tenía que asistir a clases, incluso con poca frecuencia, mamá se preocuparía por cómo lo estaban tratando. Izuku odiaba que su madre tuviera que preocuparse por él. No se merecía tener un hijo basura como él, se merecía un hijo del que pudiera estar orgullosa, un hijo con una peculiaridad. Pero eso no iba a suceder, por lo que era responsabilidad de Izuku asegurarse de que se preocupara lo menos posible. Eso significaba que no podía aguantar el acoso semanal, ya que mamá podría no creerle si mentía y decía que sus compañeros de clase estaban siendo amables. Eso lo dejó para encontrar una escuela que estaba completamente en línea. Solo había dos escuelas que no requerían asistencia en persona. Uno de ellos parecía casi una escuela tradicional, donde los estudiantes se presentaban en las aulas de videochat en horarios establecidos y entregaban la tarea todos los días, como estaba acostumbrado a Izuku en Aldera. Sin embargo, hubo dos problemas con esa escuela. La primera era que parecía incluir proyectos grupales, lo que podría llevar a que Izuku se quedara fuera en el mejor de los casos y se acosara cibernéticamente en el peor. La segunda fue que solo aceptó nuevos estudiantes al comienzo del semestre, lo que significaba que Izuku tendría que quedarse en Aldera durante varios meses hasta que pudiera transferirse. No podía hacerle eso a su mamá. Eso dejó a Izuku con su última y única opción. Aparentemente, tenía opciones para todo, desde la escuela primaria hasta el final de la escuela secundaria, y era completamente remoto. Según su sitio web, Izuku solo leería artículos y vería conferencias asociadas con cada lección, luego tomaría exámenes y realizaría tareas para evaluar su aprendizaje. Podría trabajar a su propio ritmo, por lo que no tendría que preocuparse por lo estúpido que era, podría ir más lento que el promedio. Tenía que completar cada clase semestral en 6 meses, pero eso sonaba como algo que podía manejar. Y su madre no tendría que preocuparse de que él tuviera compañeros de clase que lo intimidaran. Había un problema. Tendría que aprobar un examen de ingreso. Podía tomarlo en cualquier momento, para no tener que preocuparse por volver a Aldera mientras esperaba que comenzara el nuevo semestre, pero, ¿era Izuku realmente lo suficientemente inteligente como para aprobar? Kacchan ni siquiera obtuvo una A y era mucho más inteligente que Izuku. ¿Qué pasa si tomó la prueba y no pasó? ¿Tendría que volver a Aldera? Su madre estaría tan decepcionada. Realmente era el peor hijo, ¿no? Ignoró la voz en su cabeza que decía que Eraserhead pensaba que era inteligente. Eraser solo había estado siendo educado cuando vio el cuaderno de Izuku, no había forma de que realmente pensara que Izuku era inteligente. Pero Eraser no se preocupaba por ser cortés, por lo que podría estar diciendo la verdad. Izuku negó con la cabeza. Eso fue demasiado confuso. Era más fácil recordarse firmemente a sí mismo que era un idiota, como Kacchan y sus maestros siempre decían, y dejarlo así. De esa forma no se haría ilusiones. Cuando inevitablemente fracasara en el examen de ingreso, todavía le dolería y mamá aún estaría preocupada, pero al menos él ya lo estaría esperando. Fue lo mejor. Katsuki se sintió enfermo. Toda la escuela estaba hablando de cómo suspendieron a Deku.
Los otros 3 extras que habían estado involucrados estuvieron jactándose todo el día, por lo que todos sabían que Deku había sido tan golpeado que el director tuvo que llamar a la tía Inko para que lo recogiera. Glow había dicho que era su idea culpar a Deku de todo, como si estuviera orgulloso de su pensamiento creativo, y el director había caído en la trampa. Pero Deku no pudo haber comenzado esa pelea. Katsuki lo sabía, la tía Inko lo sabía, y el director seguro que lo sabía. Entonces, ¿por qué la escuela había estado de acuerdo con la historia de Glow? Deku era un debilucho sin peculiaridades que ni siquiera podía defenderse, así que ¿por qué iba a empezar una pelea con sus compañeros de clase? Claro, esos extras no tenían peculiaridades increíbles como las de Katsuki, pero sus peculiaridades débiles eran mejores que nada, y Deku tenía esos cuadernos de acosador, y obviamente sabía que no podía ganar, e incluso él no era lo suficientemente estúpido como para iniciar una pelea. Entonces, ¿qué obtuvo la escuela al culpar a Deku? Bueno, esos 3 extras que lo habían golpeado habían salido impunes. Pero no debería importarle a la escuela quién recibió el castigo, ¿verdad? Deberían estar castigando a quienes realmente tuvieron la culpa, para que sepan que hicieron algo mal. Eso es lo que hicieron los héroes, al menos. Pusieron a los malos en prisión para que no hicieran nada malo en el futuro, incluso después de que salieran. ¿No era así como funcionaban las cosas? Si el director estaba dejando que estos tipos se salieran con la suya, entonces ¿a quién más había dejado que se saliera con la suya? Había villanos que estaban golpeando a la gente porque la escuela no había hecho nada para detenerlos cuando estuvieron aquí. Eso fue un poco desordenado. Fue bueno que Katsuki supiera mejor que... Katsuki se congeló. ¿Cuántas veces se había salido con la suya? Ya había tenido que aceptar el hecho de que no había estado actuando como un héroe, pero no había estado actuando como un villano, ¿verdad? Todos los profesores sabían que él quería ser un héroe. Todos le dijeron que sería bueno. No harían nada si él hubiera estado actuando como un villano, no cuando todos sabían que iba a ser el próximo número 1. Pero había lastimado a Deku, y eran los villanos los que lastimaban a la gente. No héroes. No civiles. Villanos. Los villanos lastiman a la gente. Hirió a la gente. Él era un villano. Katsuki no pudo evitar hacer estallar su lápiz, pero la única reprimenda que recibió fue una mirada severa del profesor por interrumpir la clase. Katsuki no pudo evitar preguntarse qué le habría pasado a Deku si hubiera hecho algo así, obviamente sin explotar su lápiz, porque no tenía ninguna peculiaridad para hacer eso, pero si hubiera sido ruidoso, probablemente habría sido castigado como mínimo. ¿Por qué nunca nadie lo había detenido? La escuela ni siquiera había hecho nada cuando le había dicho a Deku que... Katsuki aplastó los restos carbonizados del lápiz. Los profesores escucharon a esos extras decirle a Deku que se suicidara todos los malditos días, pero aún así no hicieron nada. ¿Cuánto tiempo había sido Katsuki un villano sin darse cuenta? Ya no podía confiar en sus profesores. ¿Cómo se suponía que iba a ser el mejor si ni siquiera le decían lo que estaba haciendo mal? Tenía que ser mejor. Tenía que cambiar y actuar como un héroe si alguna vez iba a ser el mejor. Y él se va a ser el mejor. Iba a ser el mejor héroe, sin importar los estúpidos desafíos que se interpusieran en su camino, sin importar cuánto tuviera que cambiar, sin importar si esos estúpidos maestros no podían molestarse en hacer su maldito trabajo, Katsuki iba a ser el mejor. ¿Pero cómo? Junio Hamasaki se despertó encadenado a una mesa. Inmediatamente, comenzó a tirar de las cadenas e incluso trató de cortarlas con sus garras, pero sin nada de trigger en su sistema, no había forma de que saliera. ¿Qué sucedió? Había estado en la comisaría, luego hubo alarmas y ese detective se fue junto al héroe que lo arrestó, luego entró otro oficial y abrió una botella diminuta con una sola mecánica. Él gimió. Sabía que el símbolo del mal, quienquiera que fuera, era lo suficientemente poderoso como para tener policías sucios de su lado. Debería haber sabido que no lo dejarían bajo custodia policial, sabía demasiado. Probablemente ni siquiera importaba que hubiera dicho algo, de todos modos, lo habrían arrastrado aquí. Hablando de eso, ¿dónde era exactamente aquí? Hubiera sido más fácil simplemente matarlo, inyectarlo con un veneno en lugar de un sedante, pero en cambio lo habían mantenido con vida. Bueno, mientras este no fuera el lugar donde hicieron sus experimentos, estaría bien. La puerta se abrió con un crujido y Junio estiró el cuello para tratar de ver mejor la habitación o su visitante, pero desafortunadamente, aparte de una lámpara brillante sobre su cabeza, el resto de la habitación estaba a oscuras.
Hubo algunos movimientos en la dirección general de la puerta, luego escuchó un chirrido agudo que le hizo arder los dientes, casi como si alguien hubiera olvidado engrasar las ruedas de uno de esos viejos vagones de metal. La comparación no estaba muy lejos, aparentemente, porque su visitante finalmente salió a la luz empujando un viejo carro de metal cargado con una variedad de herramientas y botellas de las que Junio no quería saber los usos. Se le heló la sangre cuando se dio cuenta de que el hombre llevaba gafas grandes y redondas y una bata de laboratorio. El médico sacó una grabadora de voz de su bolsillo y apretó un botón. Fase 3, experimento 2. Hipótesis. A través de una combinación de mutación y desencadenante, se puede lograr un nivel elevado de peculiaridad incluso después de que el fármaco está fuera del sistema. Por favor, no hagas esto. A Junio no le importaba que tirar de las cadenas no hubiera funcionado antes. No podía ser convertido no importaba si ninguno de los otros recordaba la experimentación real, él no quería, esto no podía estar pasando. Sin embargo, al médico no parecía importarle sus súplicas, ya que tomó una jeringa gruesa del carrito y se movió para pararse sobre la mesa. La luz se reflejaba en sus gruesos lentes redondos para que Junio no pudiera ver sus ojos. Hora de la primera inyección. 8:24 p.m. Capítulo 18. Nuevos comienzos. Izuku había pasado la última semana abarrotando sin parar para su examen de ingreso. Todavía no estaba completamente seguro de su capacidad para aprobar, pero había llegado a un punto en su estudio en el que estaba empezando a olvidar más de lo que había aprendido, lo que probablemente significaba que debería tomar el examen, incluso si era inevitable fallar. Al menos entonces podría seguir adelante y poner sus huevos en otras canastas. Su madre estaba en el trabajo y se había ido esa mañana después de darle un beso en la mejilla y desearle suerte en su examen. Ella también le había prometido katsudon esa noche, ya sea como una comida de felicitación o como comida reconfortante, dependería de cómo pensara Izuku que lo hiciera. Izuku realmente no veía el sentido de que ella pasara por todos esos problemas por él, pero había una parte egoísta de él que estaba tan feliz de que le importara. Deseó que esa parte no se sintiera tan bien. Hizo que el resto de él se sintiera peor. Justo antes del mediodía, Izuku finalmente dejó sus libros a un lado y fue al sitio web de la escuela, haciendo clic en la pestaña que lo llevaría al examen de ingreso. Pasó aproximadamente media hora completando su información básica, como su nombre, a qué otras escuelas había ido, su GPA durante el último año, etc., maldiciendo el hecho de que su yeso le dificultara escribir. Aún podía mover los dedos, pero todo el brazo le picaba y comenzaba a doler si lo usaba demasiado, así que al menos durante los próximos días, estaría atascado picoteando el teclado. Fue molesto. Finalmente, llegó a la pantalla de bienvenida y leyó las instrucciones. La prueba en sí era de 200 preguntas y tenía 3 horas para completarla. Izuku miró el reloj. Eran las 12, lo que significaba que tenía hasta las 3 para terminar el examen. Eso significaría que tenía poco menos de 1 minuto para responder cada pregunta, pero eso no contaba el tiempo que tendría que usar para revisar sus respuestas al final. Izuku tomó una última respiración temblorosa antes de hacer clic en el botón que decía, iniciar examen. Las preguntas eran engañosamente fáciles. Izuku había asumido que tendría que apresurarse para completar cada pregunta en menos de 1 minuto, pero pudo responder la mayoría de las preguntas casi instantáneamente, lo que le dio más tiempo para las preguntas más difíciles, como las de la sección de matemáticas. Si Izuku no estaba asustado por el hecho de que todo su futuro dependía de que le fuera bien en esta prueba, casi diría que fue divertido. ¿Eso fue raro? Casi podía escuchar a Kacchan diciéndole que era un maldito nerd. Antes de que se diera cuenta, Izuku había respondido todas y cada una de las preguntas. Suspiró en alivio y miró el reloj, ahora era la 1:25, lo que significaba que todavía tenía, espera 1 minuto. Izuku sintió una fría ola de ansiedad invadirlo. ¿Cuánto tiempo tuvo de nuevo? Izuku sabía que tenía un 3, pero eso significaba que tenía 3 horas. ¿O fue 1 hora, 30 minutos? ¿Cuánto tiempo se suponía que iba a pasar? No pudo haber terminado en menos de la mitad del tiempo, por lo que debe haber sido solo 1 hora y media, lo que significa que solo tenía. Izuku volvió a mirar el reloj y comenzó a enloquecer. Era la 1:28. Solo tenía 2 minutos. No tuvo tiempo para revisar sus respuestas. Pero si no revisaba sus respuestas, no tendría la oportunidad de cambiar ninguna de sus respuestas, lo que significaba que no tenía ninguna posibilidad de pasar.
A menos que realmente lo hizo tener un total de 3 horas, pero si él no tenía un total de 3 horas y trató de volver atrás y comprobar sus respuestas, entonces él se pierda la fecha límite y dejar por defecto. Pero si no verificaba sus respuestas, no pasaría. ¿Cuánto tiempo tuvo? ¿Fueron 3 horas o 1 hora y media? Izuku miró el reloj por última vez. 1:29. Era mejor prevenir que curar, ¿verdad? ¿No era mejor equivocarse la mitad de las preguntas que entregarlas tarde? Izuku se agitó mientras se apresuraba a presionar enviar, luego se congeló frenéticamente al darse cuenta de lo que acababa de hacer. ¿Qué acababa de hacer? Esto fue terrible. Ni siquiera había verificado ninguna de sus respuestas. Le escocían los ojos mientras trataba de contener las lágrimas. Parecía que el katsudon de mamá iba a ser una comida reconfortante, después de todo. Shouta se acurrucó en la esquina de la sala de profesores durante el almuerzo y hojeó los obituarios. Vagamente sabía que solo estaba empeorando las cosas para sí mismo, pero no podía evitar comprobar todos los días una sensación enfermiza de pavor en lo profundo de su estómago mientras esperaba desesperadamente no reconocer ninguna de las fotos. No es que hubiera visto a Viridian sin la máscara, pero sabía que el niño era joven y tenía el pelo verde. Además, el hecho de que el suicidio figurara como la causa de la muerte sería un claro indicio. Cuando el niño no había mostrado su rostro durante unos días, Shouta había esperado que finalmente se hubiera tomado un tiempo libre para curarse de algunas de sus heridas. Había pensado que tal vez el niño había desarrollado un pequeño sentido de autoconservación, pero eso solo llegaba hasta cierto punto, y había pasado más de una semana desde que Shouta había visto a Viridian. Incluso había consultado con Amplifier y Rocklock, pero ninguno de ellos lo había visto, y Tsukauchi dijo que nadie que coincidiera con la descripción de Viridian había sido encontrado muerto en una pelea de villanos. Incluso algunos de los otros héroes nocturnos estaban comenzando a preguntar sobre el niño problema desaparecido, y ni siquiera se encontraron con Viridian tan a menudo en primer lugar. Shouta realmente esperaba que la repentina desaparición de Viridian no significara nada, que tal vez los padres del niño se habían enterado de alguna manera de sus actividades nocturnas y lo habían obligado a detenerse, o tal vez que simplemente se había aburrido, pero en el fondo, él sabía ese no fue el caso. El niño problemático se había lanzado de cabeza al vigilantismo hasta el punto en que se había atrincherado en la escena del héroe de la ciudad en solo unos meses, y el niño parecía disfrutarlo, por lo que Shouta no podía imaginar que alguna vez renunciaría a eso, no a menos que... Sacudió la cabeza y guardó su teléfono. No serviría de nada preocuparse hasta el agotamiento. Lo máximo que podía hacer era vigilar los obituarios y esperar a todas las deidades que conocía que Viridian no había decidido que el suicidio de un villano estaba tardando demasiado. Quizás estaba leyendo demasiado sobre las cosas y la salud mental de Viridian no era tan mala como parecía y estaba fuera de la ciudad. Pero si acababa de salir de la ciudad, ¿por qué no había dado ninguna advertencia antes de desaparecer? Shouta gimió y se estiró cuando salió de su capullo para prepararse para su próxima clase. Afortunadamente, su clase actual había respondido bien a su artimaña lógica, y no había tenido que expulsar permanentemente a tantos de ellos, por lo que todavía tenía bastantes estudiantes que realmente mostraban promesa ahora que se estaban tomando las cosas en serio. Solo necesitaba recordarse a sí mismo que tenía más que suficientes mocosos de los que preocuparse sin preocuparse por el niño problemático. No facilitó las cosas, pero fue el curso de acción más lógico. «Oye, Shouta». El grito de Mig lo hizo estremecerse y desearía haber tomado una siesta. ¿Te ves como un desastre? ¿Hay algo en tu mente? ¿No siempre parece un desastre?, preguntó Snipe. ¿Cuál es la diferencia? Shouta lo fulminó con la mirada mientras Mig luchaba por contener la risa. No puedo explicarlo, insistió Mig. Pero Shouta tiene su desorden normal y su desaliño ansioso, y hoy, parece que está preocupado por algo. ¿Alguno de tus estudiantes te está causando problemas? Ninguno de mis oficiales. Shouta murmuró, pero no parecía que nadie lo hubiera escuchado. ¿Oh, vas a expulsar a alguien más?, preguntó Ectoplasm. Diablos, voy a perder la apuesta. Shouta los fulminó con la mirada. No deberían apostar acerca de la probabilidad de que expulse a mis estudiantes. No apostamos si expulsarás a tus estudiantes, gritó Mick. No, apostamos a cuando expulsarás a tus estudiantes, Midnight añadió amablemente. Shouta gimió, si debes saberlo, estoy preocupado por algo en mi patrulla. Solo hay un vigilante que ha estado dando vueltas y no lo he visto por un tiempo.
Solo espero que no le haya pasado nada, eso es todo. Midnight sonrió. Au. Sabía que tenías corazón. ¿Qué vas a hacer? No hay mucho que pueda hacer. Shouta refunfunó. Maldito niño problema. Bueno, dijo Mick, cuando vuelva a mostrar su rostro, castígalo. Eso le enseñará a meterse contigo. Shouta puso los ojos en blanco e ignoró la enfermiza sensación de preocupación en su estómago que simplemente no desaparecía. Deseó haber notado la depresión de Viridian antes. Tal vez si lo hubiera detectado antes de que el niño hubiera desaparecido, podría haberlo convencido de que se sometiera a terapia. Incluso si Viridian se negaba a ir, Shouta aún podría haber encontrado alguna forma de ayudar para que el niño no sintiera que tenía que, bueno, solo esperaba que no fuera demasiado tarde. Pero una cosa era segura, si por algún milagro, Viridian todavía estaba vivo, Shouta no cometería el mismo error 2 veces. Después de cambiarse la ropa de la escuela, Katsuki caminó hacia la dirección que había encontrado en internet. El edificio era sencillo, solo un centro comunitario con un patio de juegos de mierda a un lado y un par de salones para clases de arte y grupos de apoyo, pero los ignoró por ahora y caminó hacia la recepción. La dama detrás de él le sonrió mientras esperaba que encontrara las palabras. Estúpido, ¿por qué fue esto tan difícil? Me estaba preguntando. Katsuki se encogió, prácticamente tartamudeaba casi como Deku, me preguntaba si había un héroe llamado Amplifier aquí. Leí en su sitio web que, la recepcionista asintió, claro que sí. Amplifier. Llamó a las oficinas detrás de ella. Tienes una visita. Impresionante. Amplifier era mucho más dinámico de lo que Katsuki esperaba. Teniendo en cuenta el programa que el sitio web decía que tenía, esperaba que se viera mucho más intimidante. ¿Qué puedo hacer por ti, niño? La boca de Katsuki se secó y lo único que le impidió salir corriendo por la puerta fue el hecho de que no era un cobarde de mierda. Eres la hija de puta que dirige el grupo de rehabilitación para villanos en libertad condicional, ¿verdad? El amplificador parpadeó un par de veces antes de que ella sonriera. Esa soy yo. Nos reunimos una vez a la semana y nos centramos en la rehabilitación y el desarrollo personal. Ha sido realmente efectivo y tenemos una reunión que comenzará en solo unos minutos, pero probablemente ya lo sepas, considerando que estás aquí. ¿Tiene una nota de su oficial de libertad condicional? No soy un maldito. Katsuki se obligó a calmarse, no estoy en libertad condicional. Tu sitio web dice que podrías necesitar un par de manos más, así que respiró hondo, quiero ser voluntario. Glosario. Obituarios. Un obituario es el segmento de un periódico que señala cuando alguien murió, una foto de la persona y alguna información extra.